Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las verdades que se esconden detrás de las vidas de nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que involucra a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, Demet Özdemir y Can Yaman. Seamos honestos, la conexión entre Demet y Can trascendió la pantalla. Sus personajes en Erkenci crearon una química tan palpable que era imposible no shippearlos en la vida real. Y vaya que lo hicimos. Cada fotografía juntos, cada mención en entrevistas, cada like en redes sociales, alimentaba esa fantasía de que algo más allá de la actuación estaba sucediendo. Pero, ¿qué pasa cuando esa especulación se convierte en una ola que parece querer arrastrar todo a su paso? Hoy vamos a hablar de un momento específico, un supuesto momento de vergüenza que se atribuyó a Demet Özdemir y que, según las verdades que han salido a la luz, podría no haber sido exactamente como se presentó. ¿Quería Demet realmente avergonzar a Can Yaman? ¿O hay una historia mucho más compleja detrás de todo esto? Quédense con nosotros, porque vamos a desgranar esta polémica paso a paso. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comenzamos. Imaginen la escena. Un evento, un estreno, una alfombra roja, el brillo de los flashes, la expectación del público y la prensa ávida de una exclusiva. En el epicentro de todo esto, dos de las estrellas más brillantes del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Su popularidad era tal que cualquier mínimo gesto podía ser interpretado, magnificado, convertido en noticia. Y fue precisamente en uno de estos escenarios, durante la promoción de Erkenci, donde surgió una historia que pintaba a Demet como la causante de una supuesta incomodidad para Can. Los rumores apuntaban a que Demet, en un intento por potenciar la imagen de pareja que tanto gustaba a los fans, habría hecho o dicho algo que en lugar de unir más a la dupla, habría puesto a Can en una situación embarazosa. Hablamos de especulaciones sobre si ella habría querido forzar una imagen pública de relación, o si algún comentario sobre sus sentimientos habría sido malinterpretado o sacado de contexto. La verdad es que en el fragor de la fama, es muy fácil que las líneas entre la realidad y la percepción pública se desdibujen. Y cuando se trata de una pareja tan querida como lo eran Demet y Can, las expectativas eran altísimas. Las portadas de las revistas, los titulares de los portales de noticias, e incluso las conversaciones en redes sociales se llenaron de teorías. Unos decían que Demet estaba más involucrada sentimentalmente y Can, quizá más reservado. Otros, que era una estrategia de marketing muy bien llevada. Y en medio de todo esto aparecía la idea de que Demet podría haber querido presionar a Can, quizás para que confirmara una relación que aún no estaba lista para ser pública, o para dar a los fans lo que querían a toda costa. Esto, por supuesto, generó división de opiniones. Mientras algunos defendían a Demet, argumentando que solo quería darles a los seguidores la felicidad que anhelaban, otros la criticaban por, supuestamente, anteponer la fama a la privacidad de su compañero. Pero, ¿qué hay detrás de estas suposiciones? ¿Hay alguna evidencia real que respalde la idea de que Demet Özdemir quisiera avergonzar a Can Yaman? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es más matizada. Con el tiempo y a medida que ambos actores continuaron con sus carreras por separado, algunos detalles y aclaraciones han salido a la luz, pintando un panorama diferente. Uno de los puntos clave para entender lo que realmente pudo haber sucedido es el contexto de la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía. La presión mediática es inmensa. Cuando una pareja ficticia en una serie crea una conexión tan fuerte con el público, la demanda por una relación en la vida real se vuelve casi insostenible. Las cadenas de televisión, los productores e incluso los propios fans, a menudo presionan para que esa química se traslade fuera de cámaras. Y los actores, que son profesionales, a veces se ven en la difícil tarea de equilibrar su vida personal con las demandas comerciales. En el caso de Demet y Can, su éxito con Erkenci fue estratosférico. La serie no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales. Esto significaba aún más atención, más entrevistas, más eventos, y por ende más oportunidades para que surgieran este tipo de rumores. Se especulaba que Demet, siendo quizás más abierta o apasionada en su forma de expresar el cariño, podría haber dado señales más explícitas de afecto o de un posible interés romántico hacia Can en público. Y es aquí donde entra la famosa anécdota, o más bien, el rumor que se propagó. Se decía que en alguna
aparición conjunta, Demet habría hecho un comentario o un gesto que habría tomado por sorpresa a Khan, dejándolo en una situación de aparente incomodidad, como si no estuviera en la misma sintonía o no quisiera exponer esa faceta de su vida. Sin embargo, al observar detenidamente las entrevistas de la época, y considerando declaraciones posteriores de ambos, la narrativa cambia. Demet Özdemir siempre se ha caracterizado por ser una persona carismática, alegre y expresiva. Es parte de su encanto y de la conexión que tiene con su público. Can Yaman, por otro lado, siempre ha sido un poco más reservado en cuanto a su vida privada. Esto no significa que uno sea más o menos sincero que el otro, sino simplemente que manejan su exposición pública de maneras diferentes. La vergüenza de la que se hablaba, en muchos casos, podría haber sido simplemente la reacción de Khan ante una situación pública y ante las cámaras que él, en ese momento, prefería mantener bajo control. No necesariamente implicaba un desaire o una intención de avergonzar por parte de Demet. Podría haber sido un simple malentendido, una reacción instintiva ante la intensidad del momento, o simplemente la forma en que dos personas con personalidades distintas interactúan bajo presión. Lo que salió a la luz con el tiempo es que, si bien existía una gran amistad y un respeto mutuo entre ellos, la presión de la prensa y de los fans por mantener viva la llama de Erkencikus era algo que ambos intentaban gestionar. A veces esta gestión llevaba a malentendidos. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos visto a celebridades sonreír y posar juntos para las cámaras, aunque en realidad estén viviendo momentos difíciles o simplemente prefieran mantener su intimidad? Es parte del juego. Y si Demet Özdemir, en algún momento, quiso expresar su aprecio o su conexión con Khan de una manera que para ella era natural, y él reaccionó de forma más contenida, no significa que ella buscara avergonzarlo. Significa que dos personas, bajo los focos, respondieron de maneras diferentes a una situación. Además, es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo toman fragmentos de información y los amplifican. Un gesto ambiguo o una palabra fuera de contexto pueden convertirse en la base de una historia sensacionalista. Y en la vorágine digital, estas historias pueden alcanzar una difusión masiva antes de que la verdad completa tenga la oportunidad de salir a la luz. Las verdades que han ido saliendo a la luz sugieren que la relación entre Demet y Khan siempre estuvo marcada por el respeto y la profesionalidad. Si bien su química en Erkencikus fue real y cautivadora, la vida fuera de la serie es otra historia. Ambos han seguido caminos separados, construyendo sus exitosas carreras individuales, y eso habla mucho de su madurez y de su enfoque en sus proyectos. Quizás si analizamos las supuestas situaciones embarazosas desde otra perspectiva, nos damos cuenta de que no había una intención de perjudicar. Podría haber sido simplemente la manera en que Demet, con su naturaleza extrovertida, interactuaba con un Khan, quizás más consciente de la imagen pública, en medio de una tormenta de atención mediática. Lo que uno percibe como una invitación a la intimidad, el otro podría interpretarlo como una exposición innecesaria en ese preciso instante. Y eso, amigos míos, es una dinámica muy humana. La idea de que Demet Özdemir quisiera avergonzar a Can Yaman, por lo tanto, parece ser una simplificación excesiva de una situación mucho más compleja. Si revisamos las declaraciones, las entrevistas y la forma en que ambos han manejado su fama, se desprende que siempre ha habido un gran compañerismo. Las verdades que han ido saliendo a la luz, poco a poco, sugieren que la presión externa fue un factor mucho mayor en la creación de estas narrativas que cualquier intención maliciosa de parte de Demet. Sus carreras han demostrado que son profesionales capaces de brillar por sí mismos. Demet ha continuado cautivando al público con su talento y carisma en otras producciones, y Can Yaman ha conquistado escenarios internacionales. Si uno quisiera realmente avergonzar al otro, ¿creen que habrían mantenido una relación profesional tan sólida y duradera, y habrían seguido siendo compañeros de profesión? Probablemente no. La verdad que ha salido a la luz en última instancia es que la amistad y el respeto entre Demet Özdemir y Can Yaman son más fuertes que cualquier rumor. Las historias de vergüenza a menudo surgen de la necesidad de la prensa de crear drama y de la forma en que el público, hambriento de detalles, interpreta cada pequeño gesto. Pero cuando observamos el panorama completo, cuando escuchamos las voces de ellos mismos, y cuando vemos la trayectoria posterior de ambos, la narrativa se aclara. No hubo una intención deliberada de Demet de avergonzar a Khan. Hubo sí una gran química en pantalla, una conexión especial que se volvió un fenómeno, y una gesti. De esa atención mediática que a veces, como en la vida misma, puede ser un poco torpe o dar lugar a malentendidos.
Así que la próxima vez que escuchen un rumor de este tipo, les invito a reflexionar un poco más. A no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. A buscar la verdad detrás de las apariencias. Porque a menudo la realidad es mucho más simple y a la vez, mucho más humana, de lo que pensamos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los entresijos de una de las polémicas que rodeó a The Method de Mir y Can Yaman, tratando de desentrañar si realmente hubo una intención de avergonzar, y qué verdades han ido saliendo a la luz con el tiempo. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros investigarlo. Como siempre, agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles estas historias. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creían en ese rumor? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que siempre leemos y nos encantan sus aportaciones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.